Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Don Carlos, cuénteme, ¿ya tiene los resultados del análisis de suelo de sus cafetales? Por aquí los tengo. Traté de recogerlos antes de su visita para que me aconseje lo que tengo que aplicar. Con mucho gusto. Permítame, quiero verlos. Aquí están. Espero que todo esté bien. Según estos resultados, sus suelos han mejorado considerablemente. La aplicación de cal del año pasado está haciendo su efecto. Como quien dice, este año me salvo de la aplicación de cal. No tan así, don Carlos. Siempre tendrá que aplicar la misma fórmula de cal, eso sí, en menor cantidad por cada planta. Por ahí viene Pedro, a ver qué noticias nos trae. Señores, buenos días. Buenos días, don Pedro. Días. ¿Qué tal, Pedrito? ¿Cómo estás? Pasen, por favor. Por aquí estamos viendo los análisis de suelos. Ingeniero, ¿cómo están los suelos de los cafetales de Carlos? Esos suelos han mejorado con la aplicación de cal que se hizo el año pasado, pero este año tendrá que aplicar otra vez. Don Carlos, ¿qué fórmula de cal tiene que usar en esta aplicación? Según las recomendaciones del ingeniero, será la misma del año pasado, la que tiene 1/4 parte de yeso y 3/4 parte de cal dolomítica. Esa fórmula a nosotros también nos dio buen resultado. Pero, ingeniero, si esa fórmula está funcionando, ¿por qué se tiene que usar otras cales? Lo que está pasando es pura casualidad, posiblemente porque estos cafetales están en la misma región y son casi de la misma edad. Bueno, por ahí tengo listo el pick-up para que recorramos los cafetales. Quiero que miremos el lote que renovaré este año. Con mucho gusto, Carlos. Así tendremos la oportunidad de ver la preparación que tienen sus cafetales para la próxima cosecha. Fíjense, en el pueblo están vendiendo cales agrícolas donde muchos caficultores la están comprando, sin importarles la fórmula ni la dosis que van a aplicar por planta. Esa es una mala decisión, Pedrito, debido a que cada suelo es diferente. Cuando se aplica una cal sin importar la fórmula y sin conocer las propiedades del suelo, ¿qué resultados se tendrán en los cafetales? Bueno, se me hace que eso es como jugar a la lotería, donde se obtienen buenos o malos resultados. Correcto, don Pedro. Para conocer las propiedades de un suelo, se necesitan de los análisis que hacen los laboratorios, con los cuales ya se determina la fórmula de cal, así como las fórmulas de los fertilizantes, y si hay necesidad de aplicar materia orgánica en los cafetales. Según los análisis de suelo de estos cafetales, ¿cómo está la materia orgánica? En todos los lotes está bien, arribita del 3%. Miren, ya llegamos al lote que renovaré este año. No es mucho, pero quiero hacer una buena siembra. Carlos, qué bueno que oyó el año pasado. De poco en poco los hoyos se han llenado de brosa y eso ayudará a incorporación de materia orgánica. Ingeniero, ¿considera que sería bueno que se aplicara abono orgánico al momento de la siembra? Sí, Pedrito. Según los análisis, la materia orgánica está en el nivel bajo de lo aceptable. Don Carlos, ¿cómo está la producción de abono de lombriz? Excelente. Tengo listo una buena cantidad de quintales. Pienso usarla en el almácigo y en esta siembra. Excelente, don Carlos. Realmente no es mucha la siembra. Espero que le alcance para estas dos actividades. ¿Y cuántas libras de este abono se debe aplicar por hoyo?
2 libras, Pedrito. Además, aplicar 4 onzas de cal, que todo vaya bien mezclado con la tierra con que se llenan los hoyos. Bueno, antes no se sembraba así. Si mucho, se entresacaban algunos árboles de la montaña y las plantas de café crecían bien y con buenas producciones. Es cierto, Pedro, los tiempos han cambiado. Así es, los suelos se han agotado después de muchos años de sostener a los cafetales y ahora necesitan que se les ayude con cales, abonos orgánicos y fertilizantes químicos. En el caso del café, no es suficiente la materia orgánica que se produce al momento de realizar las limpias, el manejo de sombra y la poda de la planta de café. Estas condiciones hacen que los suelos de los cafetales se agoten menos que los suelos donde se cultiva sin sombra, pero no es suficiente. Siempre necesitan de estos insumos para ser más productivos. Además de la cal y del abono de lombriz, ¿con qué fórmula tengo que fertilizar esta siembra? Para eso tengo que hacer unos cálculos, que al regresar del recorrido lo planificaremos. Don Carlos, con estas prácticas su cafetal tendrá buen crecimiento y buenas producciones. Eso espero, Pedrito. Haré todo lo que esté de mi parte para no fallar y darle buen mantenimiento. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy aprendimos la aplicación de algunas enmiendas a los suelos de los cafetales. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los oriente en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Amigos caficultores que nos escuchan en todo el país, tengan la mejor de todas las mañanas. Ya estamos listos para llevarles una edición más del Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy nuevamente escuchamos a don Pedro Hernández, ahora hablando sobre las enmiendas en el cultivo del café. Vamos a ir a un corte y al volver el ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, con más sobre este tema. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Prepárese con un programa de aplicación de fungicidas para iniciar entre los meses de abril y mayo. La roya se puede controlar. Estimado caficultor, consolide e integre el equipo de plagueros para monitorear la presencia de las principales plagas y enfermedades del café y realice los muestreos a fin de detectar a tiempo estas plagas. Gracias por continuar con nosotros. Le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez. Buenos días. Daniel, buenos días. Estamos una vez más en nuestro programa El Cafetal Radio y como siempre aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestros amigos caficultores que todos los días trabajan en las diferentes actividades del cultivo del café, realizándolas en su momento para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Hoy platicaremos, como ya se lo dijimos al inicio del programa, sobre las enmiendas que se realizan en el suelo de los cafetales. Empecemos, Maynor, explicándole a nuestros amigos caficultores en qué consisten estas actividades. Daniel, cuando se habla de enmiendas, se refiere a la aplicación de productos específicos al suelo donde tenemos los cafetales, con el propósito de equilibrar sus características físicas, químicas y biológicas, debido a que estos suelos, con el transcurso del tiempo,
se van agotando y al final repercute en la baja de producción y ganancias para el caficultor. Cuando en un análisis de laboratorio nos informan que el suelo necesita estas enmiendas, no hay que pensar mucho, hay que realizarlas porque al no hacer estas enmiendas, aunque se aplique buena cantidad de fertilizante, las plantas no responden a una buena producción. Maynor, con el pasar del tiempo, ¿cómo se da el agotamiento de los suelos de los cafetales? El café, por ser un cultivo perenne, cuando ya está establecido, no permite que se siembre otro cultivo en el mismo lugar, dando lugar a la extracción de los mismos nutrientes todos los años, lo cual origina como resultado el agotamiento de algunos nutrientes o la concentración de otros nutrientes, y por esta razón tenemos un pH del suelo ácido. También se agotan cuando se aplican fertilizantes de fórmulas no adecuadas, por no conocer lo que contiene y lo que le hace falta al suelo, lo que podemos obtener por medio de un análisis de suelos de laboratorio. Al aplicar fertilizantes sin conocer lo que el suelo necesita, nos da como resultado el desequilibrio de los nutrientes y las características de estos suelos. En términos generales podemos decir que un suelo agotado es un suelo desequilibrado, el cual no proporciona las condiciones para el buen desarrollo y producción de las plantas de café. Explíquenos ahora en qué consiste el pH del suelo. El pH del suelo es una medida de la acidez o alcalinidad en los suelos. Esta situación la determina la concentración de hidrógeno presente en el suelo. Existe una escala para definir el pH del suelo, que va de 0 a 14. Un valor de 7 se considera como neutro. Los valores inferiores a 7 son ácidos y los valores superiores a 7 son alcalinos, o también conocidos como básicos. El pH del suelo juega un papel muy importante en la disponibilidad de los nutrientes del suelo para que las raicillas de las plantas los puedan absorber. ¿Y qué factores influyen en el cambio del pH del suelo en los cafetales? El grado de acidez o alcalinidad de un suelo está influenciada por el tipo de material que dio origen al suelo. Por ejemplo, en suelos con alto contenido de piedra caliza tienden a ser suelos alcalinos. También por la infiltración y escorrentía de las lluvias se pierden algunos nutrientes de los suelos, como el caso del calcio, magnesio y potasio, principalmente en un terreno con pendiente y sin prácticas de conservación de suelos, y por eso se forman suelos ácidos. Otro factor que influye en el cambio de pH es la vegetación, que existió durante la formación de los suelos antes de la siembra de los cafetales. En bosques de pinos, cipreses o casuarinas se forman suelos con pH ácidos, en comparación a los suelos formados de bosques con árboles de hoja ancha que tienden a formar suelos con pH alcalinos. Uno de los factores que más ha influenciado en los cambios del pH de los suelos en los cafetales es el uso de fertilizantes químicos, principalmente los nitrogenados, que al reaccionar en el suelo van formando un suelo con pH ácido. Maynor, tomando en cuenta que el suelo es parte fundamental de la alimentación de las plantas, ¿cómo influye el pH en los suelos? El pH influye en el suelo dependiendo su escala. Con pH muy ácido, se limita la absorción del nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre y molibdeno. Se hacen más disponibles el boro, cloro, el cobre, el hierro, el manganeso y el zinc. En suelos con pH alcalinos sucede lo contrario. Cada cultivo requiere de un pH específico. En el caso del café, se desarrolla de mejor manera en un suelo que tenga un pH de 5.5 a 6.5, o sea, ligeramente ácido. También en suelos con pH ácido, se limita la vida de los microorganismos que viven en el suelo y que participan en la actividad que contribuyen a mantenerlos estables, permitiendo la buena absorción de los nutrientes por parte de las plantas de café.
Vamos a la segunda pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema de hoy, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviarnos un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafé.org. Está escuchando el Cafetal Radio, ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafé.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafé.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafé.org. Si su finca se encuentra de 3.000 a 4.500 pies sobre el nivel del mar, realice la liberación de parasitoides y coloque trampas para el control de la broca del café. Recuerde colocar 12 trampas por manzana y recolectar las brocas capturadas cada 8 días. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Maynor, explíquenos ahora cómo se conoce el pH del suelo en un cafetal. El pH de un suelo se conoce a través de los análisis de suelos que realiza un laboratorio. Además, estos análisis nos proporcionan otros datos importantes como la concentración de los nutrientes que están presentes en el suelo, la cantidad de materia orgánica, las relaciones que existen entre el potasio, calcio, magnesio y aluminio. Conociendo estos valores que determinan la fertilidad del suelo, se puede implementar un programa adecuado de nutrición para los cafetales. Maynor, al tener un pH fuera del rango, ¿qué necesita el café? ¿Qué puede hacerse en esos casos? Cuando mandamos al laboratorio nuestro suelo para un análisis, se pueden dar 3 casos: que se tenga un pH ácido, un pH adecuado o un pH alcalino. De acuerdo al valor de pH, de acuerdo a las diferentes concentraciones de los nutrientes y de acuerdo al porcentaje de materia orgánica del suelo, así es la clase del producto que se aplica. Cuando un suelo se encuentra fuera del rango del pH que necesita el café, se debe aplicar una enmienda para subir o bajar el pH o para adicionar ciertos nutrientes, y debe hacerse antes de aplicar el fertilizante químico al suelo. Maynor, expliquémosle ahora a nuestros amigos caficultores en qué consiste una enmienda y cuáles son las que se aplican en los suelos de los cafetales. Una enmienda es el producto que se aplica al suelo con el propósito de nivelar los diferentes componentes que influyen en la nutrición de la planta de café. Los productos que se utilizan en los cafetales como enmiendas son los abonos orgánicos, las cales que hay en el mercado y el yeso. De acuerdo a las características de cada uno de estos productos, así serán los cambios que generan en las características físicas, químicas y biológicas del suelo. Maynor, la aplicación de materia orgánica, ¿cómo influye en el suelo de los cafetales? Los abonos orgánicos también se les conoce con el nombre de materia orgánica. Están formados por residuos de plantas o de animales que pasan por una etapa de transformación para convertirlos en nutrientes disponibles para las plantas. En este proceso intervienen bacterias y hongos. Un suelo para cafetal debe tener un mínimo de 5% de materia orgánica para que se tenga buen desarrollo de raíces y buena absorción de nutrientes. Un suelo con buen porcentaje de materia orgánica retiene buena humedad, ayuda a que la planta no sufra en el verano por falta de agua y en la época de lluvias evita que se laven los suelos. También, la materia orgánica mejora la calidad del suelo y regula su temperatura, condiciones que ayudan a mejorar el desarrollo de las raíces. La materia orgánica
aporta al suelo cierta cantidad de nutrientes que las plantas utilizan para vivir y producir, pero especialmente de nitrógeno. También la materia orgánica neutraliza la toxicidad del aluminio, hierro y manganeso, permitiendo la disponibilidad de otros nutrientes que necesitan las plantas. También es fuente de energía para la vida de los microorganismos del suelo que participan en los diferentes procesos que facilitan la disponibilidad de los nutrientes. Maynor, hablemos ahora sobre cómo se determina la cantidad de materia orgánica que contiene un suelo. Se conoce por medio de un análisis de suelos que se realiza en un laboratorio. El porcentaje de la materia orgánica en un suelo varía de acuerdo a las siembras y al manejo que se le da al suelo, como a la vegetación que le dio origen. Por ejemplo, en los suelos donde anteriormente hubo bosque, de seguro tienen buena cantidad de materia orgánica. El café, por ser un cultivo que se produce bajo sombra, al realizar los desombrados, se va incorporando materia orgánica al suelo con los residuos de hojas y ramas. Si un suelo necesita de materia orgánica, Maynor, ¿en qué momento se le adiciona? Al conocer el porcentaje de materia orgánica presente en el suelo, se debe hacer los cálculos para determinar la cantidad que se tiene que incorporar a dicho suelo. Esta aplicación se puede hacer en las diferentes etapas del desarrollo del cultivo del café. La materia orgánica se puede mezclar con la tierra que sirve para llenar las bolsas del almácigo. También, al momento de la siembra de las plantitas de café, la materia orgánica puede aplicarse bien mezclada con la tierra que sirve para llenar el hoyo de siembra. En los cafetales, la aplicación de materia orgánica se hace en el área de fertilización de cada cafeto, o sea, alrededor de la planta a media bandola. Recuerde, amigo caficultor, que es el momento de hacer las aplicaciones de fungicidas para el control de la roya. Anacafé, en apoyo al caficultor, gestionó con empresas de agroquímicos la venta y distribución de fungicidas a mejores precios. Acérquese a las oficinas de Anacafé y solicite su constancia para comprar fungicidas a menor costo. Recuerde que la mejor forma de combatir la roya es haciendo un control oportuno y correcto. Asesórese con los técnicos expertos. Vamos a la última pausa, ya regresamos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Si ya terminó de cosechar y sus cafetales quedaron completamente sin hojas, realice una poda. La roya se puede controlar. Estimado caficultor, consolide e integre el equipo de plagueros para monitorear la presencia de las principales plagas y enfermedades del café y realice los muestreos a fin de detectar a tiempo estas plagas. Estamos de vuelta con ustedes aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez sobre las enmiendas en los cultivos de café. Hablemos ahora, Maynor, en las enmiendas de los suelos, ¿también se utilizan las cales agrícolas? ¿En qué consiste esta actividad? Esta actividad consiste en la aplicación al suelo de una determinada cal. Normalmente se recomienda cuando los suelos están ácidos, con el propósito de nivelar el pH al rango que necesita el café. También es necesario aplicar cal o yeso cuando los suelos están deficientes en calcio, magnesio o azufre, y cuando se necesita mejorar el drenaje del agua y el paso del aire en suelos arcillosos para lograr un mejor desarrollo de las raíces. En el mercado se venden diferentes fórmulas de cal que se utilizan de acuerdo al estado de los suelos, dentro de las cuales tenemos la cal dolomítica, los carbonatos de calcio y de magnesio, el sulfato de calcio, o sea, el yeso, los hidróxidos de calcio y de magnesio y las diferentes mezclas de estas cales. Maynor, coméntenos sobre las propiedades de cada cal que se utiliza en las enmiendas de los suelos cafetaleros. El funcionamiento de cada cal en el suelo depende de sus componentes, los cuales pueden ser carbonatos, hidróxidos o sulfatos. El uso de la cal dolomítica, que son carbonatos de calcio y de magnesio, reduce la acidez del suelo. Esta situación de acidez limita la absorción de los nutrientes. Además, la cal dolomítica
incorpora calcio y magnesio al suelo y neutraliza la toxicidad del aluminio. El yeso, que es el sulfato de calcio, suministra calcio y azufre al suelo. Disminuye la concentración del aluminio, que en exceso es dañino para el desarrollo de la raíz, aumenta el crecimiento y la profundidad de raíces en suelos arcillosos debido a que los hace porosos. Los hidróxidos de calcio y magnesio reducen la acidez del suelo y adicionan calcio y magnesio. Maynor, ¿y cómo se determina la clase y cantidad de cal que se necesita para realizar una enmienda en el suelo? Para calcular la cantidad de cal que debe aplicarse al suelo, es necesario tomar en cuenta los resultados del análisis de suelos, pero tenemos que tener mucho cuidado en la cantidad que vamos a aplicar, porque los requerimientos de cal no solo están relacionados con el pH que tiene el suelo, sino también con la cantidad de materia orgánica, con las concentraciones del potasio, calcio, magnesio, aluminio y azufre que contiene dicho suelo. Teniendo esta información, se puede calcular la fórmula y cantidad a usar en un cafetal. Al tener determinada la fórmula y la cantidad de cal que necesita cada planta, ¿cómo se aplica al suelo? La aplicación se realiza directamente al suelo en el área de fertilización, o sea, dentro del plato de la planta. En caso hubiera exceso de brosa, se debe quitar con un garabato o rastrillo antes de realizar la aplicación. Además, debe existir humedad en el suelo para que esta cal reaccione y haga su efecto. Otra forma de aplicar la cal es al momento de sembrar las plantitas de café, donde debe mezclarse con la tierra de llenado de los hoyos. Maynor, las cales que se usan en las enmiendas de los suelos, ¿qué características tienen? Para que una cal sea confiable y efectiva en la enmienda de los suelos, el tamaño de grano debe ser bien fino, que al tocar la cal con los dedos se sienta como talco. La cal debe estar seca, su humedad no debe ser mayor del 0,5%. Hay que tener cuidado que el envase debe tener etiqueta o rótulo para conocer su formulación que indica las características de esa cal. En caso de tener duda de la formulación de una cal, puede llevar una muestra de 2 libras a un laboratorio de suelos para que la analicen. Maynor, en suelos que presenten pH alcalinos, ¿qué tipo de enmiendas se realizan? En Guatemala existen algunas regiones que tienen suelos con pH alcalinos, porque se originaron de roca caliza. En este tipo de suelo se debe aplicar fertilizantes que su reacción sea ácida, como el sulfato de amonio y la urea, lo cual ayuda a acidificar el suelo y nivelar el pH al rango que necesita el cultivo de café y que la planta pueda absorber los nutrientes que necesita. Maynor, para finalizar, ¿qué recomendaciones tiene hoy para nuestros amigos caficultores? Daniel, únicamente recomendarle a nuestros amigos caficultores que en los almácigos también se debe realizar análisis de suelos para determinar si hay necesidad de aplicar alguna enmienda. Se recomienda no aplicar cales a los suelos sin tener un análisis, porque puede alterar su fertilidad y limitar la producción en los cafetales. En la implementación de un programa de fertilización, si el caso amerita, realizar una enmienda, ya sea con cal o yeso o materia orgánica, se recomienda hacerla antes de aplicar cualquier fertilizante químico. Amigos caficultores, para realizar las actividades de enmiendas de suelos en los cafetales deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy ha sido todo aquí en el Cafetal Radio. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros y recuerde que nos puede escuchar los martes y los jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Que tenga un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Singenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor.
¡Alto! Experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.